Hoy es el jueves 23 de noviembre de 2017 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1620 cuando un barco que llevaba a bordo algo más de un centenar de personas zarpó de Inglaterra con destino al Nuevo Mundo. Los viajeros eran puritanos que no buscaban el oro ni la entrega de indios para que los sirvieran en haciendas. Su deseo era disfrutar, por el contrario, de una plena libertad de conciencia en el continente americano. De manera bien significativa, la lectura de la Biblia realizada de forma cotidiana había tenido, entre otras consecuencias, que más del 70% de los emigrantes supiera leer y escribir en una proporción del 80% entre los hombres y de más del 60% entre las mujeres. Se trataba de una cifra de alfabetización que, por ejemplo, España no alcanzaría hasta muy avanzado el siglo XX. Los peregrinos fueron a dar en lo que ahora es Massachusetts, y su primer invierno resultó terrible, traduciéndose en un elevado porcentaje de muertes. Durante la primavera siguiente, los indios iroqueses les enseñaron el cultivo del maíz y también cómo cazar y pescar, y llegado el otoño de 1621, lograron recoger cosechas abundantes de maíz, cebada, judías y calabazas. Para dar gracias a Dios por haberlos ayudado a sobrevivir, los peregrinos organizaron una fiesta e invitaron al jefe indio de la zona y a 90 miembros de su tribu. Los indígenas contribuyeron al ágape sumando a los pavos de los peregrinos ciervos y otra caza, y lo que es bien significativo, las populares palomitas de maíz. Ahí podía haber quedado todo de no ser por la visión espiritual de los puritanos. Al año siguiente, en las mismas fechas, volvieron a celebrar un día de acción de gracias en el que expresaban a Dios su agradecimiento por la manera en que los había bendecido durante los meses anteriores. Como tantas tesis nacidas de los puritanos, el Día de Acción de Gracias se insertó en la nueva nación surgida de la Guerra de Independencia contra Inglaterra. De forma bien significativa, el primer Congreso norteamericano, formado por una aplastante mayoría de protestantes, aunque también tenía entre sus miembros a 2 católicos, de los cuales uno al menos era masón, recomendó que toda la nación celebrara un día anual de Acción de Gracias. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, un hombre extraordinariamente influido por la cosmovisión puritana, sugirió la fecha del 26 de noviembre. El Día de Acción de Gracias recibiría nuevos aportes paralelos a los grandes desafíos con los que tuvo que enfrentarse la gran nación norteamericana. Abraham Lincoln, en medio de una guerra civil que se prolongó durante 4 años, pidió a todos los americanos que se reunieran para dar gracias a Dios el último jueves de noviembre. Tal fecha solo fue alterada en el año 1939, cuando Estados Unidos se enfrentaba con la Gran Depresión. El presidente Franklin Delano Roosevelt adelantó una semana la celebración para alargar la temporada de grandes compras antes de la Navidad y así ayudar a la economía nacional. Se trataba de una medida comprensible que solo duró hasta el bombardeo de Pearl Harbor. Iniciada la Segunda Guerra Mundial, el Día de Acción de Gracias regresó a la fecha que había fijado Abraham Lincoln. A día de hoy, judíos y protestantes, católicos y mormones, anglos e hispanos, negros y nativos, pobres y ricos, lo celebran en la convicción de que la vida de una nación depende no poco de la gratitud que muestren sus habitantes de acuerdo con sus creencias personales al Sumo Hacedor. Hoy se celebra en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la celebración del Día de Acción de Gracias tiene un enorme significado, porque la llegada de los puritanos a las costas de lo que ahora son los Estados Unidos constituyó uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia universal. Segundo, en primer lugar, los puritanos no iban a la busca del oro o de la fuente de la eterna juventud como los conquistadores españoles y portugueses. Buscaban solo un lugar en el que disfrutar de libertad de conciencia cultivando la tierra. Así, procedieron a comprar el territorio a los indígenas, entre otros episodios como sucedió con la adquisición de la isla de Manhattan. Tercero, por añadidura, los puritanos mantuvieron una visión del trabajo tomada de las Escrituras. A diferencia del mundo hispano, que consideró infame el trabajo manual hasta finales del siglo XVIII, en que una pragmática del rey Carlos III lo declaró aceptable,
Los puritanos vieron ese trabajo como la manera de transformar la sociedad y además de rendir la adoración correcta a Dios. Cuarto, igualmente, como cualquier otra corriente surgida de la Reforma del siglo XVI, los puritanos enfatizaron la lectura de la Biblia como indispensable para el crecimiento espiritual. El impacto que semejante circunstancia tuvo en la alfabetización resultó espectacular. Mientras que en la Europa católica no se llegaba al 10% del índice de alfabetización, los puritanos contaban con un 80% de alfabetización masculina y más de un 60% entre las mujeres. En algunas denominaciones protestantes, como los cuáqueros, ya a mediados del siglo XVII, el 100% de hombres y mujeres sabía leer y escribir. Quinto, precisamente por su insistencia en saber leer y escribir, a diferencia de lo que sucede todavía al sur del Río Grande, los puritanos dieron un énfasis esencial a la educación, creando, a semejanza de lo que sucedía en la Europa protestante, escuelas públicas desde el principio. Sexto, el énfasis educativo de los puritanos, semejante al que en Europa se daba en las naciones protestantes, donde se crearon los primeros sistemas educativos públicos con antelación de más de 3 siglos a lo que sucedería en la Europa católica, tuvo también su repercusión en la investigación científica. Antes de que pasaran 6 años de su llegada, los puritanos fundaron la Universidad de Harvard, a la que siguieron otras como Yale o Princeton. Todas ellas continúan entre las primeras del mundo. Séptimo, los puritanos se atenían además estrictamente a los 10 mandamientos. Así, no solo no practicaban el culto a las imágenes prohibido expresamente en el Decálogo entregado por Dios a Moisés, sino que por añadidura no podían considerar, como en el mundo católico, que la mentira o el hurto eran simples pecados veniales. Octavo, de manera similar, los puritanos, siguiendo los principios expresados en la Biblia, creían en una supremacía de la ley que estaba por encima de papas, monarcas, emperadores y demás personajes de relevancia de la época. Noveno, igualmente los puritanos tenían una visión pesimista del ser humano al que consideraban tocado como especie y de manera individual por el pecado. Lejos de pensar, como Rousseau, que el hombre es bueno por naturaleza o que determinados poderes como el papal o el regio no necesitan verse limitados, los puritanos creían en que la concentración de poder en unas manos solo puede derivar en despotismo y tiranía. Y décimo, de esa visión pesimistamente bíblica de los puritanos surgió la teoría de la separación de poderes y algo más de un siglo después la Constitución de los Estados Unidos de América, la primera constitución democrática de la historia contemporánea. El Día de Acción de Gracias constituye una celebración verdaderamente notable. Por un lado, implica el recuerdo de uno de los actos que sentó las bases de lo que hoy es Estados Unidos. Por otro, es la fiesta de mayor relevancia nacional, a lo largo de la cual tienen lugar más de 40 millones de desplazamientos aéreos para celebrarla en familia. Pero por encima de todo, deja de manifiesto 2 cosas. En primer lugar, la existencia de una nación en la que centenares de millones de personas son conscientes de que lo que han recibido a lo largo del año es una muestra de la generosidad de Dios. Y por eso precisamente lo agradecen. Y en segundo lugar, un motivo para reflexionar sobre los resultados de poner los principios que se encuentran contenidos en la Biblia por delante de otro tipo de cosmovisiones con sus consecuencias correspondientes. Precisamente por esa raigambre puritana nacida de la Biblia y no de las tradiciones de los hombres autoerigidos en representantes de Dios en la tierra, Estados Unidos ha sido una nación de acogida para todos. Aquí han encontrado refugio, tras los puritanos, y por solo mencionar unos ejemplos, los judíos y los católicos, los mediterráneos y los nórdicos, los hispanos y los asiáticos. A nadie se le pidió jamás estatuto de limpieza de sangre como en la América hispana, ni se le prohibió adorar a Dios o no hacerlo de acuerdo con sus profundas convicciones. Tampoco se cometió la horrible monstruosidad de basar la identidad nacional en una confesión religiosa concreta, levantando un futuro de intolerancia y miseria. Ciertamente, la historia nacional de Estados Unidos tiene sus sombras, pero sus luces son muy superiores y, por añadidura, explican su desarrollo tan distinto al de la mayoría de las naciones. Aquí el hombre, que no es un súbdito sino un ciudadano, puede doblar sus rodillas ante Dios, pero a nadie se le hará agachar la cabeza ante los clérigos de una iglesia.
Tampoco lo obligarán a mantener entidades religiosas, políticas o sindicales a las que no pertenece. Y nunca se le prometerán utopías si se inclina ante las castas privilegiadas, pero se le reconoce el derecho a buscar por sus propios medios la felicidad. Esa base puritana, asentada precisamente cuando España era regida por un rey tarado y dilapidaba por segundo siglo sus caudales en defender la liberticida contrarreforma, explica muchísimas cosas, por más que a muchos les ataque los nervios al constituir un rotundo mentís a las razones que aducen para el fanatismo y para justificar un pasado sin justificación alguna. Es una de las razones por las que yo esta noche, de todo corazón, con alegría y convicción, celebraré el Día de Acción de Gracias. Lo haré porque me identifico con la Biblia que amaban profundamente los puritanos. Lo haré porque me identifico con la defensa de la libertad más que perseguida en aquellas naciones que escogieron otro camino. Y lo haré porque tengo motivos más que sobrados para darle gracias a Dios por lo sucedido a lo largo de este año de 2017, que ha sido mucho mejor que el 2016, aunque con seguridad lo será mucho menos que el 2018. Les invito pues a que se unan a mi acción de gracias, porque en aquella localidad de Massachusetts se abrió camino una cosmovisión tomada de la Biblia y lógicamente venturosa, a diferencia de la implantada al sur del Río Grande. Porque ese ejemplo histórico se puede recordar anualmente, porque conociendo la historia está en nuestras manos el seguir el camino señalado por la Biblia con las bendiciones que lo acompañan o el marcado por otras cosmovisiones que siempre han resultado terribles para nuestras historias nacionales. Y porque a través de este año, con sus risas y sus penas, con sus alegrías y sus pesares, Dios nos ha protegido y guardado. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.